Génesis 35, empezando en el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra de que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había como media legua de tierra como llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, a su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Esos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fue en los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Amén. Vamos a orar para que Dios nos enseñe en este mensaje. Padre, damos gracias que tu palabra está abierta para que podamos entenderla. Enséñanos, por favor, este pasaje. Convéncenos. Convéncenos a nosotros aquí primero, y después convence a otros. Te pedimos que tú busques y regreses a las ovejas descarriadas, y que busques a aquellos que todavía no son tus ovejas,
para que puedan ser salvos. Y Señor, danos esta carga. Ayúdanos a no estar contentos a solamente venir y salir y aprender para nosotros, sino también tener una carga para los demás, para que regresen a los caminos de Dios. Señor, toma tu palabra y enséñanos hoy, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. En Isaías 53:6, la Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Somos como ovejas. Sin la constante supervisión del pastor, nos descarriamos a los caminos incorrectos y peligrosos. Las ovejas físicas, los animales, tienen la tendencia a regresar siempre a los mismos caminos hasta que comen todo el pasto, hasta que destruyan todo el pasto y ya no pueden comer más. Así son de necios. Tienen la tendencia a desviarse de los caminos seguros y andar por los caminos peligrosos. Y por eso un buen y sabio pastor no permite que las ovejas se vayan siempre a los mismos caminos. No permite que se desvíen a lugares peligrosos, sino siempre los dirijan para que estén seguros en los caminos correctos. Pero aún así, aún con un buen pastor, las ovejas a veces se descarrían. Y el buen pastor tiene que buscarlas y regresarlas al rebaño, al camino correcto. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, las ovejas de su rebaño, también tenemos la tendencia a regresar a los mismos caminos. Y muchas veces son caminos malos. Reincidimos en los mismos vicios. Retrocedemos en vez de avanzar para seguir la voluntad de Dios. Pero Él es un buen pastor. El buen pastor, el mejor pastor. Y por eso, aun cuando le ignoramos, aun cuando dejamos de seguir su dirección, Él siempre nos busca y siempre nos regresa al rebaño y al camino correcto. Es decir, las ovejas verdaderas sí pueden descarriarse. Los verdaderos cristianos sí pueden reincidir, caer, recaer en los mismos pecados. Pero no para siempre. No puede ser la característica de su vida para siempre. El verdadero Hijo de Dios, aunque se puede descarriar, siempre regresa al camino de Dios en arrepentimiento. Obviamente el hecho de que sí podemos desviarnos y recaer en pecado, aun siendo hijos de Dios, no significa que esto está bien. No significa que no afecta a nada. Tenemos que tomar muy en serio lo que Cristo dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5. Cristo dijo, o Dios dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios dijo eso a una iglesia, a ovejas descarriadas. Entonces no es algo ligero descarriarnos y desviarnos y decir: no importa, soy oveja, no importa lo que hago. No. Es peligroso dejar tu primer amor y quedarte caído. Vemos ese tema del descarrío y después el regreso en la vida de Jacob, aquí en este capítulo 35 de Génesis. Y es claro que Jacob, como oveja, como cristiano, se descarrió, ¿verdad? Lo vimos sin duda la semana pasada, que solamente obedeció de manera parcial y tantas consecuencias que sufrió y su familia sufrió. Entonces es claro que Jacob se desvió como oveja, pero Dios le buscó. Jacob no se quedó en su pecado.
sino se arrepintió en el capítulo 35 y regresó al camino de Dios. Dios le buscó, Jacob se arrepintió y regresó como oveja verdadera. Es lo mismo con nosotros. Nos descarriamos como ovejas, pero la gracia de Dios no permite que uno de sus hijos o hijas se descarríe para siempre. No permite que nos alejemos de Él para siempre. Porque tenemos la promesa en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios siempre regresa a la oveja verdadera, al camino correcto. Entonces hoy, usando esta historia y la vida de Jacob como un ejemplo, vamos a aprender que el verdadero hijo de Dios, aunque se puede descarriar, siempre regresa al camino de Dios en arrepentimiento verdadero. En primer lugar, y vamos a ver muy rápido esos puntos en la vida de Jacob para ver después la aplicación. Primero vemos la causa del descarrío. La causa es el pecado. Tal vez más precisamente, la causa es nuestra tendencia a regresar y caer en el pecado. Nosotros vemos el pecado, vemos algo del mundo, lo queremos y caemos. Nos descarriamos como ovejas. En esta historia el pecado de Jacob fue muy obvio. No obedeció completamente. Al final del capítulo 33, el capítulo 34, en vez de regresar a Betel, se quedó en Siquem y por eso sufrió las consecuencias. Jacob se descarrió como oveja. Se desvió del camino de Dios, siguiendo sus propios deseos. Pero Dios no le dejó en su pecado. Dios no permitió que Jacob viviera el resto de su vida en pecado, en obediencia parcial. Vimos la semana pasada que Dios permitió aún todo este pecado y todas las consecuencias para que Jacob no se quedara en Siquem, para que empezara a obedecer a Dios, para ir a Betel. Vemos, segundo punto, la gracia y la misericordia de Dios para con el descarriado. Vemos, la causa es el pecado. Pero Dios no permite que su hijo verdadero se quede en pecado. En gracia y en misericordia siempre obra en la vida del descarriado para que regrese. Vemos eso aquí en Génesis 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, eso primero. Jacob había desobedecido y Dios no dijo, Jacob, ya no más contigo, ya no voy a hablar más contigo, ya no voy a decirte más lo que debes hacer. Tú haz lo que quieras. Así somos nosotros a veces, ¿no? Así como pastor a veces quiero decir eso. Pero Dios no, ¿por qué? Porque es el perfecto pastor. Y en vez de ignorar y abandonar a Jacob en su pecado, Dios dijo, no, esa es mi oveja. Ese es mi hijo. Y dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar. Dios no abandonó a Jacob en su pecado. Y Dios nunca abandona a ninguna oveja en su pecado tampoco. Dios es tan lleno de gracia y misericordia para con el descarriado. Y por eso siempre nos llama para que regresemos. No lo merecemos. Por eso digo, es gracia y misericordia que no nos permite descarriarnos para siempre. Entonces aquí vemos, Jacob se desvió, se cayó en pecado, Dios le buscó, habló con él, demostró su para con él. En tercer punto vemos la prueba del regreso del descarriado. Entonces Dios habló con Jacob, pero ¿cómo sabemos que Jacob se arrepintió? ¿Cómo sabemos que regresó Jacob al camino correcto? Aquí tenemos una prueba. La prueba es el arrepentimiento verdadero que incluye cambios y obediencia. El verdadero arrepentimiento incluye cambios y obediencia. Fíjense en cómo respondió Jacob al llamado de Dios para regresar, para levantarse e ir a Betel. Versículos 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel.
Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué vemos aquí? Dios llama a Jacob en gracia y misericordia y Jacob responde. Y responde inmediatamente. Dice, entonces Jacob dijo a su familia, levantémonos, subamos a Betel. O sea, Jacob no esperó más tiempo. Está regresando del descarrío. Jacob está regresando al camino de Dios. Inmediatamente obedece. Y también manda a su familia que también siga a Dios en obediencia. Pero no solamente lo que Jacob dijo. Lo que Jacob dijo fue muy bueno, ¿no? Quitan los dioses, levantémonos, subamos a Betel. Jacob con sus palabras demuestra que está arrepintiéndose, pero es mucho más. Por sus acciones también vemos su arrepentimiento, ¿verdad? Porque ellos obedecieron y dice que en el versículo 5, dice, y salieron, obedecieron. Salieron para regresar a Betel. Vemos este arrepentimiento probado por sus acciones. Y no solamente eso, vemos en versículo 2. Dice que Jacob mandó a su familia que quitaran los dioses ajenos que había entre ellos. Que se limpiaran para purificarse y cambiar sus vestidos. Solamente el hecho de que la familia de Jacob tuvo dioses ajenos con ellos no estaba bien. No están bien con Dios. Y por eso Jacob, demostrando que el arrepentimiento fue no solamente de palabras, sino también de acciones, dijo, vamos a quitar esos ídolos. Y en nuestra familia dice, ya no más ídolos. Quítense, échenlos fuera. Y dice en el versículo 4, que Jacob escondió todo esto debajo de un árbol. Jacob dice, ya no más con eso. Ya vamos a arrepentirnos. Vamos a regresar a Dios. Y esta es la demostración, esa es la prueba. Vamos a quitar los dioses, vamos a quitar los ídolos. Esos fueron probablemente los ídolos que habían acumulado en Siquem, después de saquear la ciudad. Posiblemente todavía aquí Raquel tiene los ídolos que robó de su padre. ¿Se recuerdan eso hace algunos capítulos? Y ya dice Jacob, no más. Vamos a demostrar nuestro arrepentimiento por nuestras acciones. Y cuando lo hacen, vemos que es bendecido. La bendición cuando el descarriado regresa. Vemos en versículo 5 parte de esta protección de Dios. Ustedes recuerdan la semana pasada que Jacob dijo, yo tengo miedo porque ustedes mataron toda una ciudad, ahora todos me van a atacar. ¿Qué es el versículo 5? Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron los hijos de Jacob. Dios bendijo a Jacob y a su familia con protección después de que ellos regresaron a él. Vemos también en el versículo 10, empezando en el versículo 10, que Dios otra vez bendice a Jacob. Dios repite las promesas del pacto con Jacob. Yo te voy a dar una descendencia, Jacob. Yo voy a darte la tierra. Yo voy a hacerte bendición a las naciones. ¿Se recuerdan esto, verdad? Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y ya que Jacob ha regresado a Dios, ya que Jacob ha regresado al camino correcto, otra vez está en comunión con Dios y está recibiendo las bendiciones de Dios. Las promesas de Dios. Hasta aquí todo bien, ¿no? Jacob pecó, pero Dios le llamó, le buscó. Jacob regresa en arrepentimiento. Dios le bendice, todo bien. Pero hay un punto más que vemos en ese capítulo. Porque en el resto del capítulo vemos algunas cosas registradas que tal vez a ti no parecen tener que ver con el contexto de todo lo demás. Pero sí, nos enseñan de las consecuencias residuales del descarrío. Es decir, las consecuencias que se quedan aún después de que una persona regresa a Dios. Vemos en el versículo 22 que Rubén, el primogénito de Jacob, fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Parece probable que Rubén estaba intentando tomar el lugar de su padre en la herencia, porque parte de la herencia del primogénito, cuando el padre murió, fueron las concubinas.
que no está bien, pero vemos que Rubén está intentando a tomar el lugar de su padre antes de que muera. Bueno, aún con ese contexto, lo que Rubén hace no está bien. Fácil, ¿no? Sencillo. No está bien lo que hizo. Y vemos, aunque Jacob ha regresado a Dios, aunque Jacob ha quitado los ídolos, hay consecuencias. Rubén no está bien. Rubén sigue en pecado sexual. Entonces vemos aquí consecuencias que se quedan aún después de que una persona regresa a Dios. O a veces no son consecuencias de pecado. A veces nada más que después de regresar a Dios, en vez de tener una vida muy fácil, enfrentamos muchas pruebas. Lo que pasa es que hay muchas personas que están muy confundidas. Y dicen, no entiendo por qué la persona que regresa a Dios, la persona que se arrepiente de sus pecados y regresa a Dios, pues ya debería tener una vida fácil, ¿verdad? Ya no debería sufrir. Pero no. La Biblia promete, fíjense bien, promete que vamos a sufrir. Es parte de la vida cristiana. Entonces en este capítulo vemos algo muy interesante para mí. Después de que Jacob regresa a Dios, después de que se arrepiente de su pecado, vemos registrados 3 muertes. ¿Verdad? En el versículo 8, la muerte de Débora, ama de Rebeca. En el versículo 18, la muerte de Raquel. Y la muerte de Isaac, en el versículo 29. Escuchen bien. El regresar a Dios, el obedecer a Dios, no garantiza que no vamos a pasar por tribulaciones. Jacob, después de arrepentirse y regresar a Dios, después de estar otra vez bien con Dios, tuvo que pasar por la prueba de 3 muertes. La muerte de Débora, casi otra madre para él, alguien muy querida. La muerte de su esposa favorita, Raquel, por quien trabajó 14 años. Y la muerte de su padre, que nos enseña que sí, deberíamos regresar a Dios. Pero cuando regresamos, no deberíamos pensar que todo va a ser fácil. Porque no. Vamos a enfrentar tribulaciones y persecuciones y pruebas. Y esto es normal. Lo que me he dado cuenta aquí en este país, llegando aquí y dándome cuenta de cuántas personas aquí en México piensan que cada prueba y cada tribulación es debido a uno de sus pecados. Dicen, no entiendo por qué estoy sufriendo. Porque estás sufriendo porque eres hijo de Dios. Y el Hijo de Dios sufrió muchísimo por nosotros. ¿Por qué pensamos que no vamos a sufrir? Entonces es normal sufrir en la vida cristiana. Así que aquí como vemos en este pasaje. Entonces vemos aquí, usando la historia de Jacob, la causa del descarrío, su pecado. La gracia y misericordia de Dios para con el descarriado. Dios le busca. Jacob se arrepiente, que es la prueba del regreso del descarriado. Jacob se arrepiente, no solamente por palabras, sino por acciones también. Dios le bendice. Y aún así tiene que sufrir algunas consecuencias y algunas pruebas. Yo creo que podemos ver esto claramente. No hay nada difícil aquí. Ahora, la aplicación. ¿Puedes ver a ti mismo en la vida de Jacob? Es decir, ¿tú también tienes la tendencia a descarriarte? ¿A reincidir en un vicio? ¿A recaer en un pecado y desviarte? Yo tengo que decir que sí. Yo lucho con esa tendencia. Yo lucho con la tentación a descarriarme como oveja. ¿Y tú? Tienes que decir sí, ¿verdad? Si es honesto. Entonces vamos a pensar muy prácticamente, usando esos puntos que hemos visto como una guía. La causa de nuestro descarrío es el pecado.
es la tentación de desviarnos. ¿Cómo es que nos descarriamos? ¿Cuáles pecados cometes o has cometido que te han separado de Dios? Podemos hablar de pecados obvios y abiertos, como la semana pasada, pecados sexuales que son muy obvios. Tal vez tú estás viviendo en pecado sexual. Tal vez odias a una persona que Cristo dice es homicidio. Cosas obvias. Tal vez has caído en pecados abiertos y obvios como estos. O tal vez tus pecados no son tan obvios para todos. Tus pecados, o que no es tan obvio que te has descarriado, pero sí. Lo que controla tu vida es tu propia comodidad en vez de los mandamientos de Dios. Te has descarriado. No lees la palabra cada día. Te has descarriado. No ofrendas a la iglesia. Te has descarriado. No te esfuerces venir a las reuniones de la iglesia cuando sea posible. Te has descarriado. Dices, no, pero es difícil. Ok, pero la razón verdadera es que es difícil. Sí, es difícil. Pero la razón verdadera es que tienes otras prioridades. Tienes otras prioridades. Ese es el problema. Te has descarriado. Y tal vez nadie más sabe. Porque no estás cometiendo adulterio. No estás golpeando a las personas en la calle. Tal vez nadie más sabe. Pero te has descuidado tu tiempo con Dios. Y te has descarriado. Ya eres tibio en tu vida cristiana. ¿Y sabes lo que Dios dice de los cristianos tibios? Que vomitarles de su boca. Vomitarte de su boca. Porque es tibio. Entonces entiendan por favor lo que estoy diciendo. La tentación de descarriarnos es muy fuerte. Muchas veces lo hacemos aún sin darnos cuenta. Te pregunto, ¿cuándo es la última vez que leíste la palabra de Dios por más que 5 minutos? Y dices, tal vez te estés descarriado aún sin darte cuenta. Porque no es como que has caído en la apostasía. No es como que hayas rechazado a Dios y rechazado la salvación. Pero has perdido tu primer amor. Ya piensas más en tu comodidad y en tus deseos que en los mandamientos de Dios. Y aunque tal vez tú quieres negar esta verdad, tu vida es muy clara. No importa tanto lo que tú dices, porque tu vida dice todo. Vienes a la iglesia y me dices, no, pastor, yo quiero hacer eso, yo quiero estar, yo quiero leer. No, pero tu vida niega lo que dices. Siempre hay excusas, ¿no? Porque no pases tiempo con Dios cada día. Tu trabajo, tu cansancio, tu familia, tu partido favorito de fútbol. Okay, cuando pierdes 7-0, pues ya no tanto, ¿no? Pero siempre hay excusas. Siempre. Hay excusas porque no lees la Biblia. Hay excusas porque no oras. Hay excusas porque no vienes a la iglesia. Siempre hay excusas para no obedecer completamente. Las excusas nunca se acaban. Y sin darte cuenta a veces, poco a poco, te estás desviando. Te estás descarriado y necesitas regresar a Dios y a tu primer amor. Las buenas noticias para ti, si eres cristiano, es que Dios siempre busca a sus hijos. Como vimos aquí con Jacob.
La gracia y la misericordia de Dios es para ti. Dios no va a permitir que tú te desvíes para siempre si eres su hijo. No va a permitirlo. Va a hacer todo lo que sea necesario para que regreses a Él. Dios ha permitido que llegaras el día de hoy precisamente para escuchar este mensaje y su palabra. No, si quieres ver la gracia de Dios en tu vida, estás aquí. Estás aquí. Porque Dios te está buscando. Como buen pastor está buscando a sus ovejas. En su gracia, en su misericordia, está pidiéndote que regreses. Está mandándote, levántate y regresa a mí. Aquí con Jacob, Dios dijo, levántate y sube a Betel. Y podemos pensar eso espiritualmente también, ¿no? Levántate de tu pecado, levántate de este pozo de tu pecado, este pozo cenagoso de tu pecado. Levántate, regresa a Dios. Ya no hagas más excusas. Si eres oveja de Dios verdadera, si eres hijo de Dios, hija de Dios, te está buscando hoy. Te está buscando. Y tienes que responder como Jacob, en arrepentimiento verdadero. Que significa no solamente tus palabras. Casi cada domingo salgo de aquí y personas me dicen, qué buen mensaje, pastor, y me convenció mucho. Gracias por esas palabras porque me animan, pero me anima mucho más ver cambios en tu vida. Ya no quiero más que me digas, sí, vengo miércoles, pastor. No quiero que tú digas eso. Quiero que vengas. ¿No? Quiero ver arrepentimiento verdadero. O no digas nada. Mejor digas nada. Nada. Porque en arrepentimiento verdadero no son solamente palabras. Son las acciones. Son los cambios. Entonces vemos aquí claramente. Si quieres arrepentirte y regresar a Dios, las cosas en tu vida tienen que cambiar. No las cosas en la vida de tu esposo. Dice, escucha. En tu vida. Aquí vemos que Jacob, para demostrar arrepentimiento, mandó a su familia a echar fuera los dioses, los ídolos. Te pregunto, ¿cuáles son los ídolos en tu corazón y en tu vida que necesitas echar fuera para dejar de descarriarte y regresar al camino de Dios en arrepentimiento verdadero? ¿Cuáles son los ídolos en tu vida? Y no estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando de ídolos del corazón. ¿Qué haces durante el día que quita tu tiempo con Dios? ¿Qué haces los fines de semana que te hacen no estar preparado para los domingos? Son ídolos. Piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son los ídolos en tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que te están desviando de Dios? Y pueden ser cosas buenas o cosas pecaminosas. Pero si quitan tu tiempo con Dios, son ídolos y tienes que echarles fuera. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook cada día? Y no solamente estoy hablando con los jóvenes. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook cada día? ¿Cuánto tiempo pasas enfrente de la tele cada día o cada semana? ¿Cuánto tiempo pasas jugando y viendo cosas en tu celular cada día? El problema no es que no tienes tiempo. El problema es que tienes ídolos. O tal vez otra cosa que no mencioné. Yo no puedo mencionar cada cosa, ¿no? Pero ejemplos, son ejemplos. Tienes que quitar esos ídolos de tu vida. Porque si están quitando tu tiempo con Dios y tus fuerzas de Dios, son ídolos. Si hay una cosa, sea lo que sea, que quita de Dios el primer lugar en tu vida, es un ídolo.
Lo que necesitas hacer es echarlo fuera. Cambiar alguna rutina, cambiar algún hábito, pedir cuentas y dar cuentas a alguien en la iglesia para ayudarte. Porque cuando lo haces, cuando regreses a Dios en arrepentimiento verdadero, Él te bendice. No dice aquí con dinero, con cosas, sino con su presencia. Porque cuando tú estás desviado, cuando te has descarriado de Dios, estás lejos de su comunión. No puedes hablar con Él, hay obstáculos, hay paredes. Pero cuando regreses a Dios y otra vez estás en el rebaño, otra vez estás en el redil, otra vez estás en el camino correcto, estás con Dios y otra vez disfrutas la gran bendición de su presencia en tu vida. Te bendice con sus promesas, con su presencia. Eso no significa que la vida después es fácil. Hay consecuencias a veces de pecados pasados. Siempre hay pruebas. Pero la gracia de Dios nos sostiene. Nos mantiene firmes cuando regresamos a Él. Entonces, si tú te has desviado de Dios, aún un poco, tú dices que es un poco. Si estás viviendo como oveja descarriada, ahora es el momento para regresar a Dios. Ni después del servicio, ahorita. No tienes que levantar la mano, venir al frente en tu corazón. Pide perdón de Dios. Arrepiéntete. Y después, en la semana, demuestra que es la verdad. Cambia algo. Para demostrar que entiendes lo que es el arrepentimiento verdadero. Hoy, ahorita es el tiempo para responder al llamado de Dios que es tan lleno de gracia. Para no vivir más tiempo enfocado en otras cosas. Regresa a Dios. Pero tal vez el problema en tu vida no es que te has descarriado, sino que nunca has sido salvo. Que nunca has sido una oveja, como Esaú. Por eso el capítulo 36 que leímos antes es parte de este mismo mensaje. Porque Esaú provee el contraste aquí. Jacob cayó en pecado, se descarrió como oveja. Y por eso Dios le buscó. Jacob se arrepintió y regresó al camino correcto como cristiano. Pero Esaú fue diferente. No es que Esaú necesitaba regresar a Dios porque se había desviado, sino que nunca fue salvo. Nunca perteneció al pueblo de Dios. Era un hombre profano, dice Hebreos, un hombre mundano, un hombre que no vio la bendición de Dios como algo importante. Vemos en el capítulo 36, por ejemplo, lo que mencioné antes, que él se casó con varias hijas de Canaán. Versículo 2, versículo 3, y aún después de enlistar sus descendientes. Dice en el versículo 6 que Esaú salió de la tierra prometida para vivir en otro país. A Esaú no le importó nada las cosas espirituales, nada. Por eso se casó con incrédulas y salió de Canaán para ir y morar en otra tierra. Pero fíjense muy bien, esto no está describiendo a Esaú como oveja descarriada. Esaú nunca fue oveja. Esaú no tuvo que regresar a Dios, tuvo que ser salvo por primera vez. Y por lo que la Biblia dice, nunca lo hizo. Yo creo que esa es una advertencia para nosotros también. Yo no creo que sea muy sano examinarnos y preguntarnos si somos cristianos constantemente. Eso no es sano. Confiamos en lo que Cristo ha hecho y Él no cambia. Pero a veces, sí es necesario examinarnos para ver si estamos en la fe. Como dice 2 Corintios 13:5. Si estás viviendo en pecado, si tus acciones y tus hábitos demuestran que Dios ya no es importante en tu vida,
si te has desviado por mucho tiempo sin regresar al camino de Dios, tal vez tu problema no es un retroceso, es que nunca has sido salvo. Tal vez el problema no es que eres una oveja descarriada, sino que eres un incrédulo. Eres como Jacob, quien regresó a Dios cuando fue llamado porque era hijo de Dios, o como Esaú, quien demostró que nunca era hijo de Dios. Hay una gran aplicación aquí para los padres con sus hijos. Padres, madres, si tú ves que un hijo o una hija que ha reclamado ser cristiano en su juventud, o que tú pensaste era cristiano, ahora, ya que está creciendo o ya que es adulto, está viviendo en pecado como el mundo. Rehúsa arrepentirse a pesar de sus palabras y ruegos y oraciones. En vez de asegurarle a él o a ella que es cristiano y solamente necesita regresar a Dios, tienes que considerar la posibilidad de que nunca fue salvo. Que solamente dijo lo que quisiste que dijera y que ahora su naturaleza verdadera se demuestra. Tal vez lo que necesitas hacer es dejar de hablar con él o ella como a un cristiano y empezar a orar por su salvación y a hablarle como a un incrédulo, avisándole del peligro de morir sin Cristo. Porque no quieres asegurarle de una salvación que no tiene. ¿Verdad? Tienes que estar dispuesto a admitir que tu hijo o hija es más como Esaú que como Jacob. Y que no es que sea descarriado, sino que nunca ha sido salvo y transformado por el Evangelio. Y tú dices, no, ¿por qué quieres desanimarme, pastor? No es desánimo, es una realidad. El propósito de pensar así y hablar así con este hijo o hija es con el gran deseo que responda. Si realmente es un cristiano que responde diciendo, preguntándose, mi pecado es tan malo y constante que aún mis papás piensan que no soy cristiano. Y con esa convicción se arrepiente y regresa a Dios. O si no es cristiano que dice, la verdad es que no soy cristiano. Y está salvo. Entonces piensen los padres y madres, rueguen a Dios que les dé discernimiento de cómo hablar con sus hijos y cómo tratarles. Porque ustedes no quieren engañarles de que son salvos solamente porque no quieres imaginar la posibilidad de que realmente no lo son. ¿Me entienden? Como papá y mamá dicen, no puedo, en mi mente no puedo captar esa posibilidad de que puede ir al infierno y por eso voy a asegurarle que es cristiano. No engañes a tu hijo o hija. Si no está actuando como cristiano, no le trates como cristiano. Para que siente el peso de la convicción de su pecado. No hagas más excusas para sus hijos e hijas. Especialmente los que ya son adultos o creciendo. Ya saben, si no están actuando como cristianos, es muy probable que no son cristianos. Háblales como a un incrédulo. Evangeliza a tu hijo, evangeliza a tu hija. Y si eso te describe, joven, que está aquí, piensa. Si tú dices que eres un cristiano, pero ahora estás viviendo en pecado y rehusando arrepentirte, escúchame bien, no importa lo que tus papás piensan, no importa cuál fue tu experiencia en tu juventud, no puedes tener la confianza de que eres salvo. No me hables de una oración que hiciste. No me hables de lo que tus papás te han contado de tu salvación. Eso no vale. ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿En pecado? ¿Sin arrepentimiento? ¿Rehusando cambiarte y regresar a Dios? Tal vez tu problema no es que eres oveja descarriada.
sino que nunca has sido salvo y tienes que llegar a Dios por primera vez en arrepentimiento y pidiendo su salvación. Y esta aplicación es para cualquiera, no solamente para jóvenes, para los adultos aquí también. Si ahora en este momento estás viviendo en pecado, si estás viviendo en desobediencia en contra de la voluntad de Dios, si aun cuando estás confrontado con tu pecado, rehusas a arrepentirte, no puedes estar en paz. No debes estar tranquilo. Necesitas regresar a Dios o ser salvo por primera vez. No confíes en el hecho de que creciste en la iglesia o que desde tu niñez estabas aprendiendo de Dios. No confíes en una familia cristiana, eso no te salva. No confíes en tu bautismo, eso no te salva. No confíes en el hecho de que has estado en esta iglesia por muchos años, no. Si ahora estás viviendo en pecado constante en contra de Dios, no puedes tener paz ni confianza en tu salvación. No puedes. Sé honesto ante Dios. Si eres un cristiano verdadero, regrésate. Y si dices que no quieres regresar o no puedes regresar y tal vez no eres oveja. Considere bien si eres como Jacob o como Esaú. La gracia de Dios es la única cosa que te puede salvar. Si estás aquí y dices, ya me doy cuenta que no estoy salvo. Mi mamá piensa que sí, pero no. Mi esposo piensa que sí, pero no. Dios no te pide que vivas mejor y cambies tu vida antes de que seas salvo. No se dice, arrepiéntete, cree en mí, y mi gracia te salva. Hay varios jóvenes aquí. Yo no sé si son salvos o no. Tal vez hoy es el día para considerarlo bien. Y deja de confiar en lo que dicen sus papás. Examinar sus propios corazones. Otra vez, no somos los jóvenes, los adultos aquí también. Pues en este país, y vivimos en mucho engaño por muchos años, todos son hijos de Dios. Tú vas a la iglesia de vez en cuando, estás bien, Dios te va a aceptar. No. Entonces cada persona aquí el día de hoy puede tomar este mensaje y aplicarlo de alguna manera. O regresando a Dios porque si eres oveja y Dios te está buscando y hoy vas a regresar a Él. O dándote cuenta de que no eres oveja y necesitas la salvación de Dios. Si sales de aquí sin reflexionar en tu vida y sin darte cuenta de tus pecados, estás en una posición muy peligrosa. Yo temo mucho de algunos de ustedes van a salir así. Esto fue para otra persona. No, es para ti. El verdadero Hijo de Dios, aunque se puede descarriar, siempre regresa al camino de Dios en arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, convéncenos, por favor. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Por favor, enséñanos cómo estamos. Si somos sus hijos y ovejas verdaderas, y aunque nos descarriamos mucho, siempre nos buscas y siempre regresamos a ti. Hay muchas personas aquí el día de hoy, Señor, que sí son salvos y no queremos que sean desanimados. Señor, ayúdalos a regresar a ti, a entender que todos se descarrían, pero la prueba de la salvación es que regresan. Ayúdales a regresar, Señor.
También tú sabes mejor que nosotros las personas aquí que no son salvas. Hay niños aquí que no son salvos. Hay jóvenes aquí que no son salvos. Y hay adultos aquí que no son salvos. Eso sin duda. Háblale, Señor. Usa este mensaje no solamente ahora, sino hoy en la noche. Y mañana en la mañana. Y toda la semana. Y el siguiente mes. Hasta que se arrepientan. Hasta que sean quebrantados. Y confíen solamente en Cristo para la salvación. No les des paz, Señor. Por favor, quita de ellos toda paz, toda tranquilidad, hasta que te busquen a ti y sean salvos. Señor, solamente tú puedes hacer la obra. Por todos nuestros esfuerzos no podemos salvar a nadie. Nos gustaría porque vemos a nuestros hijos e hijas y está rompiendo el corazón que no están bien contigo. Señor, te rogamos que respondas a nuestras oraciones y que salvas a nuestros hijos e hijas. Que nos cambies a nosotros. Que entendamos la necesidad de siempre regresar al buen pastor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.